Bendiciones. ¿Quién anda por ahí? Bendiciones. Saludos, Ana. Bendiciones. Saludos a tu familia. Vamos a esperar ahí que se sigan conectando los hermanos. No está conectada la pastora. A ver si puedes poner en el grupo que ya empecemos a... Ya se conecten los hermanos. Se ve que va a llover un poco más al rato. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Ok, vamos a empezar. Ya el que se vaya conectando se va, está entrando la palabra. Bendiciones, Ana. Saludos a todos por allá. Vamos a empezar la palabra. Quiero que todos pongan atención. Quiero que todos se relajen. Tomen un cuaderno, una pluma, porque va a estar muy poderoso esta enseñanza. Entonces vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Dios siempre quiere que aprendamos cosas nuevas. Y estos son los tiempos perfectos de Dios para hacerlo. Entonces vamos a empezar primeramente Dios, ya el tema. Y que esta palabra edifique a muchos y ustedes puedan ayudar a sean edificadas, sean bendecidas con esta palabra que hace mucha falta en estos tiempos. Entonces quiero que todos pongan atención y continuemos. Amén. Gracias Ana, saludos allá a todos. Vamos a empezar, ¿verdad? Quiero ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Sí, me gustaría ver si se escucha bien el audio. Se escucha bien para continuar ahí. El libro de 2 de Corintios 6, 18. Voy a hablar sobre la necesidad de un padre, ¿verdad? Hablando de la paternidad de Dios. Va a ser un tema muy glorioso. No voy a abarcar, hay muchas cosas que abarcar, pero a lo mejor no lo acabo de hoy y mañana, ¿verdad? Se va a necesitar más tiempo, se va a necesitar más transmisiones, pero es muy importante este tema que voy a empezar a hablar, que Dios va a empezar a ministrar nuestros corazones y que podamos ministrar a otros, ¿verdad? Voy a hablar sobre la necesidad de un padre. Y este tema va a ser de mucha bendición para todos los de la iglesia, para todos que conozcamos, que podamos impartirles a ellos. Y yo quiero hablar, quiero ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y dice: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a hablar entonces la necesidad de un padre, la necesidad de la paternidad. Bendiciones, hermana Verónica, saludos por allá. Qué importante es en estos tiempos que Dios venga y ministre el corazón de todos con su amor paternal, ¿verdad? Que se manifieste Dios como Padre. Todos conocemos a Dios como Dios proveedor, como Dios sanador, como un Dios que liberta, como un Dios que restaura, ¿verdad? Pero también Dios quiere que lo conozcamos como Padre, quiere que lo conozcamos, ¿verdad?
con el amor del Padre. Entonces, es muy necesario que Dios esté ministrando nuestro corazón como Padre, ministre Dios nuestro corazón como hijos, ¿verdad? Y ministre a nuestros hijos como lo que son hijos. Entonces Dios quiere que en estos 2 días, tal vez no va a ser suficiente hablar de la paternidad de Dios y no va a ser suficiente, ¿verdad? Estas dos transmisiones para que Dios ministre nuestro corazón. Yo creo que vamos a hacer otras 2 más adelante o agarrar un mes completo para que Dios ministre, pero yo quiero que sepamos la importancia de que Dios se manifiesta en nuestras vidas como Padre. Dice ahí 2 Corintios capítulo 6 versículo 18, dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. En una versión más actual dice: yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos, y mis hijos, dice el Señor, dice el Dios Todopoderoso. Entonces vemos cómo Dios nos dice: yo voy a ser tu padre, yo voy a ser, te voy a dar el amor de padre, y tú y tus hijos me van a ser como hijos. O sea, Dios nos viene a tomar como sus hijos. Y este versículo es muy poderoso porque nos habla de una restauración, nos habla de una identidad, nos habla de darnos, ¿verdad?, el amor del Padre hacia con nosotros. Y estamos viviendo tiempos, y siempre hemos estado viviendo tiempos donde la gente necesita el amor de Dios y necesitan conocer a Dios como su Padre. ¿Ok? Hoy te voy a hablar sobre la orfandad actual, sobre muchas personas de que en su corazón o en su espíritu, ¿verdad?, traen un corazón de orfandad, o traen un espíritu de orfandad, tanto espiritual, tanto emocional, ¿verdad? Y Dios va a estar sanando y restaurando conforme vayamos caminando en esto, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bien, yo quiero que comprendamos algo. La palabra huérfano, la palabra orfandad, ¿verdad?, tiene un significado, significa abandono, ¿verdad? La palabra huérfano, la palabra orfandad, tiene un significado y tiene que ver mucho con el abandono. Y hoy te voy a hablar sobre el abandono. ¿Qué tiene que ver tan poderoso esta palabra en nuestros corazones, en la cual Dios quiere restaurar, ¿verdad? Cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de abandono. La palabra abandono, apunten todos o pongan atención ahí, dice dejar algo o alguien, alejarse o descuidarlo o rechazarlo. Una vez más, la palabra abandono significa dejar algo o a alguien, descuidarlo o rechazarlo. Una vez más, la palabra abandono significa dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo o rechazarlo. Imagínate cuántas personas, ¿verdad?, tienen un corazón o una actitud o un espíritu de abandono en sus vidas. Abandono por sus padres, ¿verdad? Y eso hace que necesiten el amor del Padre. Entonces, yo quiero que empecemos en esta tarde, perdón, que vayamos al libro de Salmos 51:5. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. ¿Ok? Imagínense cuántas personas, cuántos padres, ¿verdad?, cuántos niños, cuántos jóvenes fueron abandonados por sus padres. Y hoy en día, ¿verdad?, en su corazón, en su forma de vivir, les está perjudicando. Entonces, lo que Dios quiere hacer por medio de su amor, de su paternidad, es dar identidad, es sanar, es restaurar y darnos una identidad como hijos. Eso que se había quebrantado, eso que se había roto, ¿verdad?, Dios quiere restaurarlo por medio de su presencia, por medio de su amor.
Entonces, en la Biblia nos habla una infinidad de personas que sufrieron abandono de sus padres. Su corazón fue quebrantado. Y vemos cómo Dios se revela a ellos como Padre y los restaura y les da identidad y los levanta, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Yo les hablaba hace un mes sobre Elías, ¿no? Elías fue un hombre que fue abandonado por sus padres y creció en el desierto. Imagínate, y Dios lo utilizó, Dios le dio identidad y llegó a ser un profeta muy respetado en aquellos tiempos, un profeta que marcó la historia, un profeta que cuando oraba descendía fuego del cielo, ¿verdad? Pero su niñez, ¿verdad? Su historia fue de que tenía un trasfondo de abandono de sus padres. Entonces, pero Dios vino y se reveló a su vida y lo levantó como hijo y le mostró su amor como padre y lo llevó a ser a ser uno de los profetas más gloriosos que tiene la Biblia, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte hoy de David, un joven que ciertamente él recibió abandono de sus padres y vamos ahorita a ver la historia de David, el trasfondo de David y cómo Dios se le presentó como padre y le dio identidad y lo levantó y lo puso en un lugar privilegiado, que todos sabemos que fue un rey, fue un gran guerrero, fue un gran salmista, pero no pudo haber llegado a hacer todo eso si no fuera por la restauración de Dios a su corazón, si Dios no se hubiera revelado a su vida como padre. Entonces vamos a empezar el libro de Salmos 51:5. Dice, este es un salmo que escribió David, lo escribió cuando había caído en adulterio con Betsabé, ¿verdad? Inmediatamente David escribe este salmo cuando sintió culpabilidad por el pecado, por haber mandado matar a Urías, ¿verdad? Y siente algo muy fuerte en su corazón, siente una culpabilidad y escribe este salmo que nos deja ver su corazón. Y dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una vez más dice Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este salmo es muy poderoso porque David nos abre su corazón, nos deja ver el corazón de él, su niñez, nos da una revelación, ¿verdad? De lo que él estaba pasando en su niñez. Él dice que en maldad fue formado, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre, dijo David en este salmo. Entonces, David fue concebido en pecado. Escuchen bien, no habla mucho la Biblia de la mamá de David, ¿verdad? No dice cómo se llamaba. Nos habla muy poco, hay muy pocos versículos que nos habla de la vida de la mamá de David. Pero David en este versículo nos revela que él fue concebido en pecado. Cuando habla que fue concebido en pecado, quiere decir que David, ¿verdad? Fue concebido en adulterio, ¿verdad? Pudo haber sido concebido en adulterio. Y nos habla de que su madre lo abandonó, pero su padre cuidó de él. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, David, número 1, nos dice que fue concebido por su madre. Y cuando lo habla, dice que fue concebido su madre en pecado. Su madre vivió en adulterio. Hay muchas, ¿cómo te diré? Hay muchos pensamientos sobre la mamá de David. Unos dicen, el pueblo judío dice que la mamá de David era prostituta. Otros dicen que la mamá de David adulteró. Lo más lógico, yo creo que la mamá de David adulteró y abandonó a David cuando era muy joven. Lo dejó en casa de su padre. O sea, quiere decir que David creció sin una mamá y fue criado por su padre. Pero yo quiero ir más a fondo porque David creció como un joven abandonado por sus padres. Él creció de una forma con un espíritu, con un corazón de orfandad, ¿verdad? Él fue un joven que él dice que él
no conoció a su mamá, ¿verdad? Nunca tuvo el amor de su madre. Y por parte de su padre, como no era hijo de Isaí, sufrió un rechazo de él y de sus hermanos. Entonces David fue rechazado y David fue abandonado físicamente, primeramente por su madre se fue y lo dejó. Aunque tenía a su padre, David sufría de un descuido y de un abandono por parte de su padre. Su padre Isaí rechazaba, descuidó a David, aún él vivía con él, aunque Isaí vivía con David, ¿verdad? David sentía un abandono por parte de su padre, aún teniéndolo cerca, teniéndolo con él. Entonces, imagínate, la juventud de David fue muy fuerte porque su madre lo abandona. Nace David y se fue por causa de la vergüenza del pecado de su madre. Su madre de David lo concibió en adulterio. Entonces la madre agarra y se fue y abandona a David. Pero su padre, aunque estaba con él, ¿verdad? Nunca lo cuidó, lo descuidó, tuvo rechazo, ¿verdad? Y él sentía un abandono por parte de su padre. Entonces imagínate la vida de David, de un joven creciendo en una familia con un espíritu de abandono, ¿ok? Su padre lo habían abandonado tanto físicamente y emocional lo abandonaron. Y quiero que estudiemos un poco más la vida de David para poder entrar de lleno, ¿verdad? En esta hora, en estos 40 minutos que vamos a estar ministrando, quiero que todos pongan atención y nadie se me desconecte. Quiero ver a todos aprendiendo de la palabra porque esto va a estar poderoso. Amén. Bien, quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. A ver si estaba la pastora por ahí, a ver si me puede bajar el cargador del celular, porque ya está bajando la batería del celular, no se vaya a desconectar la transmisión, ¿verdad? Estoy aquí en la congregación. Todos los que están mirando, saludos. Por ahí veo a la hermana Marisela, está el hermano Artemio, está Ana con su familia. Los demás creo que están orando, todos los demás, por eso no se conectan. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer a sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: es pacífica tu venida. Versículo 5. Él respondiendo: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y dijo: tampoco a este ha elegido de Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Bien, recuerden que Isaí gobernaba antes en aquellos tiempos, perdón, Saúl, y Saúl desobedeció a Dios. Entonces Dios le dice al profeta Samuel, tienes que ir a ungir al próximo rey de Israel. Y Dios había escogido la casa de Isaí, ¿verdad?, para ungir a uno de sus hijos. Y dice que el profeta Samuel va a la casa de Isaí, e Isaí manda a traer a todos sus hijos, ¿verdad? Manda a traer a sus 7 hijos que tenían legítimamente, porque recordemos, 8 hijos con David, eran 8 hijos, pero, ¿verdad? Dice la palabra que la mamá de David, ¿verdad?, abandonó a David desde el principio, y David no era hermano de los 7 hijos de Isaí, ¿verdad? Eran medios hermanos. Entonces dice que cuando llegó el profeta con a casa de Isaí, cuando llegó el profeta, dice la palabra de Dios que Isaí mandó traer a todos sus hijos. Mandó a traer a todos sus hijos. A ver, voy a conectar rápidamente el cargador aquí, porque ya se anda descargando el teléfono. Ok. Bien, entonces Isaí manda traer a todos los hijos. Trajo a sus 7 hijos legítimos. No trajo a David, porque recuerdan que David nació producto de un adulterio. Entonces David era medio hermano de los demás hijos de Isaí. Entonces dice la palabra de Dios que trajo a todos los 7 hijos Isaí. Y dice el profeta Samuel que dijo que Eliab era el rey, y Dios lo regaña, le dice, no mires lo que miran tus ojos, sino mira el corazón. Y empieza a traer a cada uno de los hijos de Isaí, empiezan a pasar delante del profeta, y ninguno era. Entonces el profeta le dice a Isaí, le dice, son todos tus hijos. Y le dice Isaí, el padre, le dice, no, falta uno. Y le dijo al profeta Isaí, el profeta Samuel le dijo, manda a traer a todos al que falta. No nos sentaremos a la mesa hasta que él no está, ¿verdad? Y dice el versículo 12, envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque él es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, cuando entró David, lo que hizo Samuel fue ungirlo por parte de Dios, porque él era el próximo rey de Israel. ¿Ok? Aquí nos deja ver una revelación muy fuerte, muy tremenda, de la vida que traía David con su padre Isaí. Número 1, su madre abandonó a David desde su niñez. Viene a criar, pero él vivía, su padre descuidaba mucho a David, no le hacía mucho caso, vivía David bajo mucho rechazo. Cuando vino el profeta, date cuenta que Isaí llamó a sus verdaderos hijos, bueno, a sus hijos legítimos, hizo a un lado a David. Imagínate el rechazo con el que vivió, el corazón de abandono que traía David. Entonces, lo que hizo Dios, ¿verdad? Cuando vino a David a ungirlo, Dios vino como padre a incluirlo, a sanarlo y a tomarlo como un hijo abandonado. David estaba viviendo una vida abandonada. David era un hijo abandonado por su madre, abandonado por su padre, aunque vivía con él, tenía un corazón de abandono, tenía un espíritu de abandono. ¿Cuántos jóvenes, cuánta gente, cuántos niños hoy en día, ¿verdad?, tienen un espíritu de abandono porque sus padres se fueron, porque sus padres rechazan, no le dan, ¿verdad?, el amor o el cuidado que necesitan. ¿Ok? Entonces David vivió una vida muy, muy fuerte. Alguien mandó por ahí. Ok. Voy a continuar.
Eh, quiero entrar de lleno al tema, ¿verdad? Hablamos de David. David fue un joven que traía un corazón abandonado, fue abandonado por su madre, fue abandonado por su padre, aunque su padre vivía con él creció con rechazo, él creció con abandono, ¿verdad? Emocional. Y yo quiero hablarte, ¿verdad? Una de las razones del abandono hoy en día son tres. Los padres abandonan a sus hijos por tres razones. Número uno, por la separación. Cuando un matrimonio se separa, inmediatamente viene el abandono hacia los hijos. Muchas veces el padre se va de casa y abandonan al hijo. Hay padres que ven a sus hijos cada mes, cada 20 días, etcétera. Entonces, el abandono viene, número uno, por la separación. Número dos, viene por el rechazo. Número dos, el abandono viene por el rechazo. Y número tres, el abandono viene por el no quererse hacer responsables. Número tres, el no hacerse responsables. Entonces, ¿por qué hay abandono? Por tres razones. Número uno, por la separación de los padres. Cuando los padres se separan, ¿verdad? El padre decide irse, inmediatamente abandona al hijo, ¿verdad? O la madre, viceversa. Número dos, el abandono viene por el rechazo. Hay muchos padres que cuando son jóvenes y salen, la muchacha sale embarazada, muchos padres, muchos jóvenes lo que hacen es abandonar a la mamá y abandonar al hijo. Y entonces lo que pasa es que el hijo crece sin padre. Eso lo vamos a ver más adelante. Y número tres, va ligado porque los padres no se hacen responsables, ¿verdad? Sobre los hijos. Entonces hay un abandono de hijos. Entonces, ¿por qué hay abandono? Número tres, son tres cosas. Porque hay separación, por el rechazo y no hacerse responsable. Entonces, cuando los hijos viven estas tres situaciones, se crea en su corazón un espíritu de abandono, ¿verdad? Se crea un espíritu de abandono por sus padres. Y esto va a traer consecuencias más adelante. Entonces, yo quiero ser muy, muy claro en este aspecto. Legalmente, humanamente, hay sanciones para los padres que abandonan a sus hijos. Legalmente hay una sanción para los padres que abandonan y no se hacen responsable de los hijos. Ahora, imagínate la sanción de Dios para aquellos padres que abandonaron a sus hijos. Es más fuerte la sanción de Dios. En el reino de Dios, como es un reino justo, como es un reino legal, ¿verdad? Si aquí en la tierra hay sanciones por las leyes humanas, ahora imaginémonos en el reino de Dios, como es un reino justo, hay leyes y todo se mueve bajo la ley de Dios, bajo la justicia de Dios. Imagínate, Dios trae sanciones, ¿verdad? A veces a los padres cuando abandonan a los hijos. Entonces, un hijo cuando su padre lo abandona, se crea en el corazón un espíritu de abandono, un espíritu de rechazo, y eso perjudica su niñez, su adolescencia, su juventud, y los perjudica como persona. ¿Ok? Por eso Dios vino a David en un tiempo perfecto, porque él veía que creció con la ausencia de mamá, fue abandonado por mamá, y aunque tenía a su padre Isaí, David, su padre lo rechazaba, su padre no le hacía caso, ¿verdad? Su padre lo descuidaba. Entonces Dios conoció el corazón de David, y Dios lo que vino a hacer, vino a darle paternidad a David, vino a sanar su corazón, vino a restaurarlo y vino a tomarlo como hijo. Fíjate qué tremendo. Aunque David tenía un padre, estaba abandonado por su padre. Y Dios, como es un Dios misericordioso y amoroso, él vino por David. ¿Qué quiere decir eso? Y va a ser algo muy poderoso. Dios, en su perfecto amor, Dios como padre, viene por aquellos hijos abandonados. Aunque tú tengas a tus padres
Aunque no hayas conocido a tus padres, aunque tus padres te abandonaron, el Padre de la gloria, Jesús de Nazaret, Él viene por todos los abandonados y los hace sus hijos. Y Él se hace padre para con ellos. Qué tremendo fue esa. Porque no solamente vino a ungirlo como rey, sino también vino a restaurarlo, vino a darle un lugar en el reino de Dios, vino a ser ungido como hijo, y Dios lo vino a tomar como hijo, y Dios vino a ser como padre para con él. Y desde ese momento el corazón de David fue sanado, fue restaurado, fue liberado y fue levantado. Entonces, imagínate cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos adultos hoy en día traen en su corazón abandono. Cuántos niños hoy en día, aunque tienen a papá y a mamá, se sienten abandonados. O cuántas personas adultas, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes crecieron sin su papá, sin su mamá, y traen un corazón, un espíritu de abandono. Pero Dios es un Dios fiel. Dios va a venir como Padre a incluirlos, a sanarlos y a tomarlos como hijos, ¿verdad? Entonces, en la ley, hablando humanamente, la justicia, sabían que cuando un padre aquí en la tierra abandona a sus hijos, los padres, la madre, por ejemplo, si es madre soltera, puede ir a la ley, y la ley puede sancionar al padre que abandonó a su hijo, porque hay padres que abandonan a sus hijos porque no se quieren hacer responsables de ellos. ¿Y qué hacen? Los abandonan. Y bendecimos a aquellas mamás que sacaron adelante a sus hijos. Pero aquí en la ley, ¿verdad? Está establecido que el padre que abandona a sus hijos legalmente, por ejemplo, en México, pueden incluir desde multas, desde retiro, desde los derechos parentales, perdón, ¿verdad? Penas de prisión son las sanciones que se le da a los padres que abandonan a hijos. Ahora imagínate en lo espiritual la sanción que Dios, la consecuencia o la justicia, la sanción que Dios va a traer a los padres que un día abandonaron a sus hijos. Ahora, no con esto vamos a criticar a los padres que abandonaron, pero sí va a haber. Por eso tú que eres padre, no importa si eres joven, si eres una madre ya de edad o padre con edad, tú debes de hacerte responsable de tus hijos. Por eso Isaí, aunque era padre de David de sangre, perdió los derechos para con David. Por eso, en pocas palabras, Dios vino cuando ungió a David, vino a decirle a Isaí, ¿sabes qué? Hazte a un lado y yo voy a tomar a tu hijo que tú mismo lo has abandonado, lo voy a tomar yo como padre. Por eso Isaí perdió el derecho sobre su hijo, aunque era hijo por nombre, perdió el derecho, porque Dios veía cómo David había sido abandonado por sus padres. Y vino Dios y lo restauró, lo ungió, le dio una unción de hijo. Dios le dio paternidad y le dijo, tú eres mi hijo. ¿Qué tremendo? Si tu padre o tu madre te dejaron, no te preocupes. Dios ha tomado el derecho sobre tu vida y Él te dice, yo soy tu padre, yo voy a restaurar tu corazón. Hay muchos padres que ya perdieron el derecho legal sobre los hijos. Y hay muchos hijos que se sintieron abandonados. Dios viene a decirles, yo tengo el derecho legal sobre tus hijos. Fuiste un mal padre, como hijo no vamos a juzgarlos, pero dice Dios, pero va a haber sanciones y yo me hago responsable como padre de ellos. Por eso dice la palabra de Dios, eso lo vamos a ver mañana, dice que Él hace justicia a la viuda, al huérfano. ¿Sabes quién es un huérfano? Alguien que fue abandonado por sus padres. Aunque hayan muerto, aunque los abandonaron o se hayan separado, esa persona dice, yo me hago cargo de los huérfanos y les hago justicia. O sea que Él toma el derecho que no tomó un día un padre o una madre, lo toma Dios en ese momento. ¿Ok? Entonces,
Hay sanciones en lo terrenal, también en lo espiritual. De dos maneras, apunten todos, pongan atención. Número uno, fue abandonado por la ausencia en la... Cuando David nació, lo dejó con Isaí y la mujer se fue. O a lo mejor Isaí la corrió porque como David, leíamos en Salmo 51:5, dice que David fue creado por su... fue hecho en pecado. Quiere decir que su madre adulteró y David nació de un adulterio. Entonces la mujer lo que hizo fue abandonar a David, ¿verdad? Y voy a tocar este punto. Número uno, la orfandad o el abandono es el padre que abandona a su hijo. Número uno, desde el vientre de su madre, ¿verdad? Hay padres que abandonan a sus hijos desde el vientre de su madre. Cuando el papá sabe que la mujer está embarazada, no se quiere hacer responsable, huirse de sus responsabilidades y abandonar al hijo desde el vientre de su madre. Hay muchas personas que hoy en día nunca conocieron a su papá. De parte del padre, nunca conocieron al papá. Porque el papá se fue cuando la mujer estaba encinta, cuando el hijo estaba en el vientre de la madre, por evadir la responsabilidad, porque a lo mejor eran muy jóvenes, etcétera. El padre agarró y se fue. Entonces, ya está sufriendo ya un abandono. ¿Ok? Ya el hijo sufre un abandono, o sea, ya ahí en su corazón se va a empezar a crear en su corazón un corazón de abandono, de orfandad. ¿Ok? Ese es cuando los padres se van. Hoy en día, la otra parte, las mamás, sabían que hay mujeres que abandonan a sus hijos, que los regalan, que los tiran a la basura. Hay madres que simplemente los botan, ¿verdad? Y vemos muchos niños, jóvenes, adolescentes viviendo en casas hogar porque un día sus padres los abandonaron. O a lo mejor ustedes que me están viendo, o a lo mejor alguien que conocen, los abandonaron sus padres. Te voy a leer un artículo que estaba viendo. Fíjate, pongan atención. México ocupa el segundo lugar en toda América Latina, ¿verdad? En cantidad de niños abandonados. México ocupa el segundo lugar en América Latina en tener niños abandonados, el 1.6 millones de casos. Imagínate, México es el segundo lugar donde hay niños abandonados, donde hay niños viviendo en casa hogar. Y escucha bien lo que dice. Los niños recién nacidos hasta 4 años son abandonados en iglesias, en parques, en botes de basura, en baños públicos y en otros sitios más. Imagínate, nuestra nación aquí en México es el segundo lugar donde las madres y donde los padres abandonan a sus hijos en iglesias, en parques, en botes de basura, en baños públicos y en otros sitios más. México es el segundo lugar. Entonces quiere decir que México necesita pronto el amor de la gloria, necesita a Dios como su Padre, necesita a Dios restaurar. A decir que México es un país donde hay muchos abandonos, donde hay muchos niños que crecen sin papá, sin mamá, donde hay muchos adolescentes y jóvenes que crecieron sin el amor de su padre y sin el amor de su madre. Hay muchos jóvenes en esa situación que necesitan el amor de Dios. Qué tremendo es esto. Y es la nación donde vivimos.
Si David, siendo el rey, sufrió de abandono, no sé, a lo mejor tú que me estás viendo, hermano de la iglesia, a lo mejor tú creciste de abandono. Yo, en mi caso como pastor, yo crecí lo que fue el abandono porque mi padre se fue cuando yo tenía 6, 7 años, se fue de casa, ¿verdad? Y yo sentí el abandono de papá. Hasta que Dios fue restaurando mi corazón, fue sanando mi vida. Pero yo sé lo que es físico, ¿verdad? Hasta hoy en día, estos últimos años, ¿verdad? De 3 años para acá, ha venido el reencuentro de mi padre. Mi padre me empezó a buscar y Dios terminó de restaurarme. Pero ¿cuántos jóvenes hay que sus padres nunca los conocieron porque los abandonaron o porque murieron, ¿verdad? Y así hay muchos corazones y a veces se vuelve a repetir porque cuando los padres se casan, los hijos, perdón, crecen, se casan, muchos de ellos vuelven a abandonar a sus hijos lo mismo que ellos. Y eso no se va a acabar hasta que no venga Dios y se revele a nuestras vidas como Padre y nos dé su verdadero amor. Entonces México ocupa el segundo lugar en abandono. Entonces, número 1, el abandono viene cuando los padres, número 1, abandonan a sus hijos desde el vientre de su madre. Muchos porque los rechazan, los abandonan, ¿verdad? Porque dicen, es que yo no quería que tú estuvieras embarazada, entonces agarra el hombre y se va, huye de su responsabilidad. O la otra parte, que las jóvenes o las mamás lo que hacen es tenerlo muchas veces y van y los botan a las iglesias. Y van, como decíamos, y lo tiran a las basuras. Yo la otra vez estaba viendo una noticia donde encontraron a un niño, un recién nacido, en un bote de basura, imagínate, y dice la noticia que estaba alrededor de ratas. Las ratas ya estaban ahí con el niño, ¿no? Y yo me puse a pensar todo esto y dije, Señor, qué corazón, ¿no? De la madre, qué responsabilidad. Como ahorita me decíamos, Dios va a juzgar a los padres, Dios va a juzgar a esos padres, viene sanción del reino para ellos. Y me puse a pensar en el niño, en el corazón del niño cuando crezca, porque pues tú sabes que esos pequeños los llevan a los casas hogar, y pues en la casa hogar a lo mejor les dan de comer, les dan estudio, les dan una educación, pero lo que no les van a dar va a ser el amor del padre o el amor de la madre. Y esos mismos jóvenes, esos mismos niños cuando crecen, son aquellos jóvenes que se drogan, son aquellos mismos jóvenes que crecen en vicio, son aquellos mismos jóvenes que no tienen una identidad. Porque la identidad en un joven, en una persona, en un ser humano, tiene que ver mucho con los padres. Y si no está papá y si no está mamá y esa persona fue abandonada, ¿quién le va a dar identidad? ¿Quién le va a dar una educación, verdad? Entonces son personas que en la sociedad muchas veces matan, muchas veces roban, muchas veces violan. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del madre, ¿verdad? Por el abandono que hay. Y David creció con un corazón de abandono. David creció con un corazón de abandono. David creció rechazado por su padre, fue rechazado por sus hermanos. Era un joven que su padre no lo tomaba en cuenta, ¿verdad? Lo descuidaba. Y ese va a ser otro tema. No creo que me dé tiempo para terminarlo el día de hoy. Mañana no se pierdan la continuación, pero hay muchos hijos que tienen a sus padres hoy en día, los se sienten descuidados. El descuido es igual a abandonado. Porque también el abandono es también, hay una paternidad espiritual, hay mucha gente que se sienten abandonado espiritualmente. Pero bueno, no es el tema el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando el hijo es abandonado desde el vientre de su madre, ya desde ese momento, escuchen bien, ya desde ese momento, ese ser humano que está en el vientre, ya escucha, ya siente, ya es un ser viviente. Aunque la sociedad, aunque las feministas digan que no tiene vida,
ese ser humano que está en el vientre ya tiene vida, ya escucha, ya oye, ya siente. Inmediatamente cuando el padre se va, por decirlo así, son automáticamente es quebrantado. Abandono, trae un espíritu de abandono, trae un corazón de abandono. Cuando nace, a lo mejor la mamá trabaja, la mamá lo saca adelante, pero crece sin papá. Ahora, quiero ser muy específico en esto. Nunca la mamá va a llenar el corazón del hijo con su amor cuando necesita el amor del padre. Lo voy a explicar más. La mamá, el amor que le da al hijo no va a llenar el vacío que tiene el joven o la niña, el niño. ¿Ok? Ni el papá va a llenar el lugar de la mamá. Ahí es cuando necesitamos que entre el amor de Dios, la paternidad de Dios, a sanar y a restaurar el corazón. Tu madre podrás amar a tus hijos, podrás darle lo que sea, pero el corazón de ese joven, de ese niño, va a necesitar el amor del padre, por lógica. Porque por eso es el matrimonio, es un complemento entre mamá y papá, para que juntos amen a los hijos, ¿verdad? Y el corazón del hijo se sienta amado y sea complementado por el amor de los dos. Entonces imagínate, los niños, hay niños que crecen sin su papá, llegan a la adolescencia, llegan a la juventud, con un espíritu, con un corazón de abandono, el mismo que tuvo David. Vamos a proseguir, ¿verdad? Existe también el abandono en la adolescencia. El abandono en la adolescencia puede ser también porque hablábamos de la separación, se separa mamá y papá, papá se va, abandona a los hijos, y también en la juventud también hay un abandono. Otros son abandonados en su desarrollo, en su crecimiento, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, y esto afecta en todo en sus vidas. ¿A David le afectó el abandono de su mamá, que se fue? Sí. ¿A David le afectó el abandono de su padre? ¿Aún lo tenía ahí con él? Sí, le afectó. Le afectó. Por eso Dios, cuando viene a David, le empezó a dar identidad, le empezó a decir quién era en Dios. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero una persona que ha sido abandonado por su padre, por su mamá, etcétera, tiene que ser restaurado, porque si no, ¿verdad? Esto lo que va a hacer, va a traer problemas emocionales en sus vidas y problemas espirituales. ¿Ok? Y eso lo podemos ver desde la niñez, adolescencia, juventud, y no se diga cuando ya son adultos, trae problemas, hasta que no venga Dios a sanar, a restaurar ese corazón, a darle esa paternidad, a darle ese amor, su vida va a ser completa, va a ser restaurada en todo aspecto. Por eso David dijo un versículo, dijo un salmo bien poderoso. Quiero que vayamos todos allá al libro de Salmo 27:10. Vamos a Salmo 27:10. Salmo 27:10. Vamos a ver cómo David nos muestra su corazón en este versículo. Salmo 27:10. ¿Están ahí todos? Vamos a dar lectura. A ver si me pueden poner ahí el versículo. ¿Sí escucha bien la transmisión? Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Leer esta versión, me gusta mucho esta versión Nueva Internacional, porque dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Dice David: aunque mi padre y mi madre me abandonen. Pero ¿cómo? Si David tenía a su padre Isaí, no lo había abandonado.
pero lo abandonó emocionalmente. Su madre sí lo abandonó emocional y físicamente se fue, lo dejó ahí con su padre. Entonces David dice, aunque mi madre y mi padre me abandonan, tú, Señor, te harás cargo de mí. Por eso el día que Dios fue a ungir a David como rey, no solamente lo ungió como rey, lo ungió como hijo y lo tomó como hijo. Porque Isaí ya había, ¿verdad? Había perdido todo derecho paternal sobre David, porque lo había abandonado. Y como ya había perdido el derecho paternal hacia David, porque era nada más era padre como de nombre nada más, pero emocionalmente así ya no era padre. Entonces Dios vino a David en pocas palabras y le dijo, David, hoy te unjo como mi hijo, te unjo como mi rey y yo hoy me voy a hacer cargo de ti, David. Si tu padre no se quiere hacer cargo de ti, yo me voy a hacer cargo de ti, le dijo Dios a David en pocas palabras. Tal vez tú me estás viendo o conoces a alguien, en las mismas palabras que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Si tu padre no se hizo cargo de ti, dice Dios, yo me voy a hacer cargo de ti de hoy en adelante. Tú eres mi hijo y yo soy tu padre. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Hoy Dios te dice, yo me he hecho cargo de ti y me voy a seguir haciendo cargo de ti. Wow, por eso cuando yo leí esta palabra me voló mis pensamientos, hasta me tenía ganas hasta de llorar porque fue una palabra que también que Dios me estaba dando en ese momento, porque Dios me decía, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo me haré cargo de ti. Tus hijos están en las manos de Dios, del mejor padre que no abandona. Aquellos jóvenes que sus padres se fueron y a lo mejor ahorita no están con ellos, no te preocupes, Dios se ha hecho cargo de ti. Dios no te ha dejado, ni te ha abandonado, ni te va a abandonar. Él se ha hecho cargo de ti en todos estos años. Y se va a seguir siendo cargo de nosotros. Personalmente, cuando mi papá me abandonó, se fue, yo siempre he dicho que la historia de David siempre es reflejo de la mía, porque aunque yo tenía a mi mamá también yo sentí lo que era el que me descuidaba. Yo crecí descuidado por mis padres. Viví un rechazo también. Y llegó un momento donde Dios vino a mi corazón y me dio este versículo. Y me dijo, hijo, yo me voy a hacer cargo de ti. Por eso muchas veces vas a perder, muchas veces tu familia, muchas veces, aunque la tengas, es como si no la tuvieras. Pero dice Dios, yo voy a ser tu padre y te voy a restaurar tu corazón. Y en ese momento David empezó a ser restaurado, ¿verdad? Entonces, lo que Dios está viniendo a hacer en estos tiempos es, Dios está empezando a hacer cargo de esos hijos abandonados, de esas madres abandonadas también, porque ese va a ser otro tema después. Cuando las madres son abandonadas, también Dios viene y se hace cargo de ellos. Por eso hay mucha gente que a veces se quiere aprovechar de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha violación cuando los niños son abandonados y los van a dejar a casas hogares o en aquellos lugares, por ejemplo, las iglesias católicas, ¿no? Que tienen sus orfanatos, ahí en ese lugar son violados. ¿Por qué? Porque la misma gente sabe que son indefensos y que no hay nadie que los pueda cuidar, ni proteger, ni sacar la cara por ellos. Pero tú debes de saber algo, que Dios es tu padre y Él se hace cargo de ti, y hay de aquel que se levante contra uno de sus hijos. Hay gente que se quiere aprovechar de uno o a veces de nosotros porque dicen, pues es que al cabo que no, sus padres no están con él, pero hay uno que dice Dios, yo voy a hacerme cargo de ti, y hay de aquel que toque a alguno de mis hijos. Rápidamente, 10 minutos. Es un tema que no lo termino hoy, ni creo que mañana. Yo creo que vamos a hacer
una administración especial sobre la paternidad. Problemas emocionales en sus vidas y espirituales. A las personas que viven, que fueron abandonados, ¿cuáles son los problemas? Número uno, ¿verdad? Emocionales. Habitualmente quienes padecen de baja autoestima no confían en nadie. Número uno, crecen con baja autoestima. Un joven, un niño, un adolescente, una persona que fue abandonado por sus padres, la primera señal que tienen es la baja autoestima. Todo mundo apunte, es la baja autoestima. Por eso, cuando un niño, cuando es chico y tiene la ausencia de papá, de mamá y fue abandonado, lo primero que se va a manifestar en su vida va a ser la baja autoestima, ¿verdad? ¿Qué es la baja autoestima o cómo se manifiesta la baja autoestima en las personas que tienen un corazón de abandono o han sido abandonadas y necesitan el amor del Padre urgentemente, ¿verdad? Número uno, no confían en nadie. ¿Han visto aquellas personas que no confían en nadie? A veces ni hasta en los pastores confían. A veces ni confían ni en su propia sombra, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una baja autoestima y todo eso fue provocado por el abandono, ¿ok? No confían en nadie. Número dos, no confían ni siquiera en ellos mismos, ¿ok? Número dos, este tipo de personas creen que jamás podrán lograr sus metas y tampoco se sienten capacitados para hacerlos, ¿verdad? Porque como tienen un corazón de abandono, un espíritu de abandono, y nunca hubo un padre, una madre que les dieran una identidad de quién son, para qué fueron creados. No hubo ese padre que los estuvo instruyendo, levantando, ¿verdad? Este tipo de personas se sienten incapaces de lograr algo en la vida y piensan que no son capacitadas para hacerlo. ¿Ok? Entonces, número uno, la señal de una persona que tiene un corazón de abandono, un espíritu de abandono, una actitud de abandono en su vida. Número uno, tiene la baja autoestima. ¿Ok? Han visto estas personas inseguras. Una persona que es insegura es una persona que tiene una baja autoestima. ¿Ok? Especialmente a la hora de tomar decisiones. Yo he conocido personas que son adultas y cuando toman una decisión a veces son muy inseguros. Y todo esto tiene que ver por la baja autoestima. Y todo esto tiene que ver porque hay un corazón de orfandad, de abandono en su corazón. Entonces, el no haber crecido con papá o mamá o el haber sido abandonado les perjudica. Número uno, baja autoestima. Son personas inseguras, especialmente a la hora de tomar decisiones debido al temor de equivocarse. Porque una persona, vamos a ver la diferencia, que crece con mamá y papá y ellos le dan identidad. Regularmente ese tipo de personas son personas que no tienen temor, toman decisiones, son personas seguras. Una persona que es una persona segura de sí mismo es porque creció con mamá y papá y le dio identidad. Pero una persona que creció sin mamá y papá en abandono es una persona que hasta para tomar decisiones son inseguros, ¿verdad? Debido al temor que tienen en su corazón para equivocarse. O sea, número tres, también hay temor en su corazón en aquellas personas que tienen baja autoestima por causa del abandono. ¿Ok? Número tres, otra característica de una persona que tiene un corazón que ha sido abandonado, que necesita restauración, necesita el amor del Padre, no les gustan los cambios, le tienen pánico a lo
innovador. Por ende, se convierten en rutinas. Una vez más, no le gustan los cambios, le tienen pánico a lo innovador. ¿Cuántas personas viven de pánico? En pánico a lo nuevo. Por ejemplo, a veces pasa mucho esto de que la gente ya tiene un estilo de vida, una rutina, y no se atreven a hacer cosas nuevas, no se atreven ¿cómo se llama? A traer cambios a su vida, no se atreven a traer cambios a su vida personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo temor que hay en su corazón, la misma baja autoestima que traen, los limita, ¿sí? Por eso, tú que tienes a tus hijos no tienen que tener baja autoestima, súbeles la autoestima, ¿verdad? A veces van a tener cambios en su vida y deben de ser valientes, sin miedo, sin temor, y a veces que les dan pánico, y a veces también esto tiene que ver mucho con las personas que les dan ataques de pánico, ansiedad. Todo esto es por la inseguridad también, se va dando. Claro que sí, porque cuando no hay una seguridad, hay ansiedad, y donde hay ansiedad, hay ataques de pánico muchas veces. ¿Ok? No le gustan los cambios. Otro punto. Son muy apartados, ¿verdad? Son personas muy tímidas, son unas personas muy apartadas, muy calladas, no les gusta hablar en público, ¿sí? Por su baja autoestima. ¿Qué más? Las personas de baja autoestima no son muy sociables, lo que decimos, no les gusta hacer nuevas amistades, por lo contrario prefieren la soledad ante la compañía de otras personas, ¿sí? Otro punto, dependen de otras personas hasta en lo mínimo de su rutina. O sea, hay personas que no pueden hacer las cosas solas, sino que dependen mucho de mamá, dependen mucho del amigo para hacer las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque hay baja autoestima en su corazón, no hay identidad, su corazón no ha sido restaurado, a lo mejor el corazón no ha sido lleno de la presencia de Dios por el abandono que sufrieron desde pequeños o desde su adolescencia o su juventud. Entonces, es muy importante porque eso les perjudica emocionalmente. Por eso cuando hay separación de papá y mamá y hay un abandono para con los hijos, se necesita ministrarlos, se necesita restaurarlos. Pero ¿quién va a hacer eso? El amor de Dios, el amor del Padre va a hacer que el hijo no tenga baja autoestima, sino que el hijo sepa quién es para con sus padres y para con Dios. ¿Ok? Este tipo de personas piensan que son fracasados, ya que al hacer el primer intento y decaer, nunca más vuelven a insistir, persistir o intentarlo. No son precisos ni claros al emitir sus pensamientos, ni ideas o sus emociones. Este tipo de personas nunca puede, ¿cuál es la palabra? Manifestar sus emociones a las demás personas. ¿Por qué? Porque va a dar algo, no puede dar algo que no tiene. Porque nunca supo, como fue abandonado, ¿verdad? O a lo mejor tenía a papá y mamá con ellos. A lo mejor vivió con ellos, pero sus padres nunca le dieron ese amor, lo abandonaron aunque los tenía ahí. Sus emociones, sus sentimientos no los puede manifestar a aquella persona. ¿Sí? Por eso hay esposos que no son amorosos con sus esposas. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón trae un espíritu de abandono y no puede manifestar su amor a esa persona porque nunca lo recibió. Necesita el amor del Padre para que pueda amar a otras personas. O hay mujeres que no son amorosas con sus hijos hoy en día, o con sus hijos, con su esposo, no es amoroso con nadie. ¿Por qué? Porque como fueron abandonados, ¿verdad? No pueden manifestar ese amor a las personas. Entonces, si te das cuenta, eso se vuelve a repetir de generación a generación, porque si el hijo no recibe amor, va a crecer con lo mismo abandono emocionalmente.
Entonces tal vez tú tuviste a tus padres, pero te abandonaron emocionalmente, nunca te dijeron te amo, nunca te abrazaron, nunca te dijeron eres mi hijo, te amo. Siempre escuchabas golpes, groserías, regaños, siempre te menospreciaron, nunca te abrazaron, nunca fueron tiernos contigo. Entonces cuando tú creces, creces con un corazón, espíritu de abandono, de orfandad, y por eso emocionalmente no puedes manifestar tus emociones para con las personas. Estamos aquí. Y yo creo que vamos a parar en este asunto. Hay mucho que darles. Ya son las 9:10. Hay mucho que darles. Hay mucho que Dios tiene que ministrar. Por eso le puse a esta administración de estos 2 días la importancia de un padre, del amor del padre en estos tiempos, ¿verdad? Por eso la importancia de que la necesidad de un padre. Ahorita vamos a hacer a un lado la paternidad espiritual, porque todos necesitamos un padre espiritual también. Ese es otro tema. Pero estamos hablando ahorita de la necesidad del amor de Dios, el amor del Padre. Que Dios Padre venga y se haga manifiesto y sane los corazones de la juventud, de los adolescentes, de los niños, tal vez de tu vida. Porque tú en esta vida te vas a encontrar con personas que fueron abandonados. Y por eso viven de esa manera, o por eso están viviendo en vicios, en alcohol, en drogas. Por eso viven en adulterios. ¿Sabes que muchas de las personas que viven en adulterio, ¿verdad? Es porque están buscando el amor de una persona. Porque no recibieron el amor de sus padres. Y como no recibieron el amor de sus padres, quieren llenar ese vacío con el amor de mujeres o de hombres. Jesús trató con una persona así, ¿sabías? ¿Te acuerdas de la mujer que tenía 5 o 6 esposos? Vamos a ese versículo. Aguántenme 5 minutos, ya vamos a terminar. Voy a orar. Aguántenme 5 minutos. Quiero ver que estén conectados. Mándenme, ¿quién está por ahí? Digan, aquí estoy, pastor, denme señal de vida. A lo mejor nada más me dejaron ahí en vivo y ustedes fueron a dormir y a cenar. Qué bárbaros. Ahí, denme señal de vida. Ahí veo a la hermana Jessica, veo a la hermana Marisela, veo a Artemio, veo a la hermana Ana, a la hermana Verónica. Veo a más por ahí que están conectados. Denme señal de vidas por ahí. Quiero que me acompañen rápidamente y vamos a terminar con cómo Jesús ministró a una mujer que tenía muchos maridos, ¿verdad? Déjenme rápido, lo busco. Denme un minuto. Está el hermano Santiago también. ¿Quién está por ahí? Ya están saludando. Vamos al libro de San Juan 4:18. ¿Me ayudan a poner ahí el versículo, por favor? San Juan capítulo 4, versículo 18. Ya voy a terminar. Termino con esto. Es un tema muy extenso. No lo voy a acabar en 2 días. Yo creo que el otro lunes y martes vamos a continuar. Mañana continuamos con el tema. Pero yo creo que el otro lunes y el otro martes vamos a continuar porque es muy importante. San Juan capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver cómo Jesús trató con una mujer que tenía falta de amor y esta mujer la buscaba en muchos hombres, ¿verdad? Y dice el versículo 18, vamos a leerlo desde el 15. San Juan 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Otra vez, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo,
Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Escucha bien, esta mujer había tenido 5 maridos y estaba viviendo con uno, o sea que eran 6 en total. Entonces Jesús, él se acercó a pedirle agua a esta mujer por una razón. Jesús vino a restaurar el corazón de esta mujer, porque esta mujer no dice la palabra bien quién era, pero ya hablando en revelación y entendimiento, era una mujer que no tenía amor de sus padres. Y esa ausencia de amor de sus padres, yo hasta me atrevo a decir, ese abandono de sus padres, la llevó, ¿verdad?, a querer encontrar el amor, a llenar el vacío que había en su corazón con muchos hombres. Escucha bien, porque a veces se nos es fácil criticar y juzgar a las personas que a veces adulteran, o que tienen, o que dicen por ahí, a los mujeriegos, o a las, ¿cómo se llama cuando la mujer anda con muchos hombres? Mujeriegas, hombreriegas. Bueno, nunca hay que juzgar ese tipo de personas. Si está mal lo que están haciendo, pero una de las razones por la cual lo hacen es porque hubo abandono en su vida. Nunca hubo un padre que le dijo te amo, nunca hubo una madre que lo abrazó, que lo amó, y como nunca hubo ese cariño, nunca hubo una administración en su corazón de sus padres para con esas personas, cuando crecieron, como crecieron vacíos y con un corazón abandonado, empezaron a querer llenar ese vacío con amor de muchos hombres, con amor de muchas mujeres. Y esta mujer fue confrontada con la verdad y le dijo, en pocas palabras Jesús le dijo, tú has tenido muchos hombres y has buscado el amor de muchos hombres. Y le dijo, pero yo te digo algo, si tú tomas de esta agua que yo te doy hoy, jamás tendrás sed. Qué tremenda revelación. Jesús le dijo en pocas palabras, si tú hoy te llenas de mí, le dijo Jesús, si tú hoy permites que yo venga a darte ese amor que te hace falta, a ministrar tu corazón, jamás vas a volver a tener esa misma vida. Jesús se acercó como padre a ministrar el corazón de esa mujer. Qué tremendo es esto. Entonces, ahora entienden por qué hay esposos que a veces no son tan expresivos con las mujeres, o madres no son expresivos con sus hijos. En verdad, yo he visto a padres que agarran a sus hijos. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo soy uno de ellos con mis hijos. A mí me gusta mucho abrazarlos, me gusta mucho besarlos, me gusta mucho decirles te amo. Igual a veces con los muchachos, con los hermanos igual, pero con respeto, ¿verdad? Aunque yo soy un padre espiritual, hay un respeto. Imagínate yo abrazando a la hermana y dándole un beso en la mejilla, se vería bien extraño. Pero yo muestro mi amor para con todos de diferente manera. Pero yo con mis hijos naturales, con Caleb y con Débora, yo los abrazo mucho y les digo te amo, eres mi princesa. Y me pasó algo muy curioso en la mañana porque Débora es también muy expresiva, Caleb también, pero Débora es más. Y Débora lo que hace es mucho, me abraza mucho a mí, me abraza, me besa, y estoy viendo la tele y viene mi hija y se me encima y está conmigo, ¿verdad? Y me dice, te amo mucho, papi, me gusta estar contigo. Y yo también, ¿por qué? Porque tú ministras a tus hijos diciéndoles, un te amo ministra el corazón de tus hijos. Un abrazo ministra el corazón de tus hijos. Cuando tú le dices a tus hijos, eres muy importante para mi vida, lo estás ministrando. Y su corazón va a empezar a cambiar y va a crecer sin ausencia del padre, sin un corazón de abandono. Entonces, es necesario que tú ministres el corazón de tus hijos. Que les digas te amo, que los abraces, que los escuches, que estés con ellos, que se sientan que están, que son importantes para tu vida. ¿Verdad? Que ellos puedan que
que sepan que tú no los descuidas. Pero como a veces vamos a dar algo que a veces nos hace falta. Por eso Dios viene primero a restaurar el corazón de los padres, viene a restaurar el corazón de todos, porque hablamos que hay una orfandad, que hay un espíritu de abandono, que muchos están cargando hoy en día. ¿Ok? Entonces, hoy hablamos sobre David, hablamos que David fue un joven que lo abandonó su mamá, lo abandonó emocionalmente su papá, era rechazado por sus hermanos, no era querido, era un joven menospreciado, vivió una etapa David en su juventud muy difícil, como a veces la viviste tú o la viví yo, pero llegó el Padre de la Gloria a sanar su corazón. Y hoy en esta noche, lo que leímos al principio, 2 Corintios 6:18, vamos a terminar, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere ser nuestro Padre. Yo quiero terminar orando. Mañana a las 8 vamos a continuar hablando sobre la paternidad. Hoy hablamos sobre la orfandad, sobre el abandono. ¿Por qué hay abandono? ¿Desde cuándo empieza el abandono? Hablamos también sobre cómo saber cuando una persona, ¿verdad? Cómo les perjudica a las personas cuando tienen un corazón de abandono, de orfandad. Dijimos que lo primero que pasa en sus corazones es que hay una baja autoestima, ¿verdad? Y también hablamos sobre que Dios va a tratar con aquellos padres. Hay sanciones en el reino de Dios para aquellos padres que abandonan a sus hijos. No los juzgamos, pero Dios va a sancionar a aquellos padres. Nosotros los amamos, nosotros los bendecimos y Dios quiere que restauren todo, pero Dios dice: pero tú abandonaste a tu hijo. Y Dios dice: yo no mandé a los padres a abandonar a sus hijos. Por eso, si tú tienes a tus hijos, escucha bien, si tú tienes hijos pequeños, hijos jóvenes, no los abandones ni emocional, en ninguna manera, de ninguna manera. Debes de estar ahí para con ellos como padres. Tú no puedes abandonarlos. Yo quiero terminar porque ya está lloviendo aquí en la iglesia. Yo quiero que los que están ahí en casa tomes a tus hijos un momento. Toma a tus jóvenes, toma a tu niño. Yo quiero terminar orando. Abraza a tus hijos, abraza a tu esposa, abraza a tu esposo. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, amado Dios, ¿por qué no le dices: Señor, aunque padre y madre me abandonen, tú te haces cargo de mí, Señor? Dile: Señor, revélate a mi vida como padre. Dame el amor de padre que necesitamos, Señor. Te pido que ministres a los jóvenes que fueron abandonados por su papá o por su mamá. Te pido en el nombre de Jesús que tu amor venga y restaure sus corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que en estas enseñanzas sea todo corazón restaurado en el nombre de Jesús. Que en estas enseñanzas que vamos a impartir mañana, que vamos a estar a las 8 de la noche impartiendo, ministrando esta palabra, sean sanados, sean restaurados, sean liberados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendigo a todos los jóvenes, a todos mis hermanos y a todas mis hermanas de Generación de Avivamiento, aquellos que me están viendo. Yo declaro que en estas enseñanzas, en estas ministraciones, va a ser sanado su corazón y van a conocer el amor del Padre. Y Dios se va a revelar a ustedes como padres. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, oramos, estamos despedidos. Ya por acá está lloviendo, estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Nos vemos mañana a las 8, mañana hay oración de 9 a 10 de la mañana en la iglesia. Espero que verlos por acá. Saludos a todos. Ahorita por WhatsApp mando algunos
información que necesitamos que sepan y nos vemos el día de mañana. Bendiciones, saludos.